He escuchado en la Facultad de Historia de la UNAM que la obra de México Bárbaro fue una herramienta de propaganda estadounidense. ¿Qué tiene de cierto? No soy apologista del porfiriato. México Bárbaro, a ver, no es una... México Bárbaro es una visión que se puede usar como propaganda. ¿Quién hizo México Bárbaro? Deja de recordarme. México Bárbaro fueron los artículos publicados en The American Magazine por el periodista estadounidense John Kenneth Turner. Quería dar a conocer la esclavitud humana que se practicaba durante el gobierno de Porfirio Díaz en Yucatán y Valle Nacional. ¿Era cierto que había esclavitud en Yucatán y Valle Nacional? Sí. Y denunciar la persecución de la que eran víctimas los mexicanos que se enfrentaban a Díaz. ¿Cómo? ¿Los mexicanos disidentes de Porfirio Díaz eran perseguidos? Sí. La primera edición de este reportaje vio luz en forma de libros en Estados Unidos en 1910. Mira, cuando tú llamas propaganda aquello que te desnuda, pues igual no es propaganda. Se puede usar como propaganda después, pero ya acordándome que fue John Kenneth Turner. John Kenneth Turner era un periodista razonable y punto, ¿no? Siempre dirán que los periodistas estamos al servicio de quien sea menos de la verdad. En realidad la única cosa a la que uno realmente sirve es al conocimiento de los hechos para que ustedes tengan puntos de partida para analizar la realidad, ¿no?